Hola niñas y niños de quinto básico, gusto de saludarlos. En este video vamos a explicar las fracciones equivalentes y cómo las podemos encontrar. Primero, ¿qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que escribimos con distintos numeradores y denominadores, pero a pesar de aquello representan la misma porción pintada del entero. ¿Cómo es eso? Veamos un ejemplo. Tenemos la fracción 3 cuartos y tenemos la fracción 6 octavos. Como ustedes pueden ver, la fracción se escribe con distintos numeradores, 3 y 6, y distinto denominador, 4 y 8. Pero a pesar de eso, como ustedes pueden apreciar, la fracción representa la misma porción pintada del entero. Este entero se dividió en 4 partes iguales, se pintaron 3. Este entero se dividió en 8 partes iguales y se pintaron 6. Pero la porción pintada, el color celeste, es del mismo tamaño en ambas fracciones. Por ende, los pedazos blancos son también del mismo tamaño. Por lo tanto, estas fracciones son equivalentes. Si yo tomo este trozo o tomo este trozo, estoy tomando lo mismo. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos la fracción 2 quintos y la fracción 4 décimos. Este entero se dividió en 5 trozos y se pintaron 2. Este entero se dividió en 10 trozos y se pintaron 4. A pesar de que son números distintos, 2 y 4, 5 y 10, numerador y denominador, la porción pintada es del mismo tamaño. Aquí me comí yo 2 trozos de esta torta, aquí me comí 4 trozos, pero estos 4 trozos son más pequeñitos, que si yo los junto, los 4, es lo mismo que si me como 2 de estos trozos. Por lo tanto, son fracciones equivalentes porque representan la misma porción pintada del entero. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esto también aparece en la guía que yo envié hoy para que ustedes vayan complementando y leyendo también esa parte de la presentación del tema de hoy viernes. Pero, ¿cómo buscamos una fracción equivalente? Sin necesidad de estar siempre haciendo el dibujo. Una fracción equivalente nosotros la podemos encontrar amplificando o simplificando. Amplificando significa que vamos a multiplicar y simplificar significa que vamos a dividir. Veamos primero la amplificación. ¿Qué significa eso de amplificación? Vamos a multiplicar, para amplificar una fracción, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso, la fracción 2 cuartos se amplificó por 3 para convertirla en 6 doceavos. Por lo tanto, la fracción 2 cuartos es equivalente a la fracción 6 doceavos. Representan la misma fracción. Veamos un ejemplo concreto. Tengo un medio y lo amplificamos por 2. Al amplificar un medio por 2, obtenemos la fracción 2 cuartos. Y si miramos el dibujo, aquí teníamos un medio que fue amplificado por 2 y obtuvimos la fracción 2 cuartos. Si ustedes se fijan, la porción del entero que está con distintos colores es del mismo tamaño. Por lo tanto, un medio es equivalente a 2 cuartos. ¿Cómo encontramos estas dos fracciones? A través de la amplificación. ¿Qué significa eso de amplificar? Multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Yo no puedo multiplicar acá, por ejemplo, 2 por 3 y aquí 4 por 5, porque si hago eso ya no estoy amplificando, ya no serían equivalentes.
La condición es que debo multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, en este caso el 3, y en el ejemplo acá estamos amplificando por 2. Veamos ahora la simplificación. La simplificación vamos a dividir el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso lo dividimos por 8. El 8 en el 24 alcanza 3 veces y el 8 en el 32 alcanza 4 veces. Alguien dirá, yo podría haber dividido por 6. Claro, por 6 solo puedo dividir el 24, porque el 6 en el 32 no es exacto. Esa es la condición. El número que voy a elegir para dividir tiene que ser una división exacta. Por lo tanto, aquí servía el 8. También me podría haber servido el 4, porque el 4 en el 24 alcanza 6 veces y el 4 en el 32 alcanza 8 veces. Entonces ahí hubiese encontrado otra fracción equivalente que es 6 octavos. Veamos un ejemplo. Tenemos la fracción 4/16 y la vamos a simplificar por 4. Y al simplificarla por 4, al dividir por 4, el 4 en el 4 alcanza una vez y el 4 en el 16 alcanza 4 veces. Por lo tanto, 4/16 se simplificó a un cuarto. Si ustedes miran las representaciones, esta fracción 4/16 se simplificó a un cuarto. La porción verde es del mismo tamaño, por lo tanto las fracciones son equivalentes y se encontró a través de la simplificación. Un dato muy importante en la simplificación. Cuando no podemos seguir simplificando, decimos que la fracción es irreducible. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá, la fracción un cuarto yo no la puedo volver a simplificar, porque no hay un número que divida al 1 y al 4, un mismo número. Por lo tanto, esa fracción es irreducible. Lo mismo sucede acá con la fracción 3 cuartos. Yo no la puedo volver a simplificar. Entonces, un cuarto y 3 cuartos son irreducibles. ¿Qué hubiese pasado acá? La fracción 24/32. Si yo la hubiese dividido por 4 y no por 8, al dividirla por 4 me hubiese quedado 6 octavos. Y 6 octavos no es irreducible, porque 6 octavos lo puedo volver a simplificar. ¿Ya? Entonces la fracción irreducible es aquella que ya no se puede seguir simplificando. Veamos algunos ejemplos. Vamos a simplificar algunas fracciones. La primera fracción que vamos a simplificar es 9/12. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando simplificamos? Dividir. Tenemos que encontrar un número que divida exactamente al 9 y al 12. Por ejemplo, si yo pienso en el 2 divide al 12. 6 veces alcanza y nos sobra. Pero el 2 no divide al 9 de manera exacta porque sobra. Entonces no me sirve el 2. Esa es la condición. Eso es lo importante, lo que tengo que entender. Que para simplificar yo tengo que encontrar un número que divida de manera exacta al numerador y al denominador. Una ayuda es mirar siempre para simplificar el número más pequeño de la división, en este caso el 9. Entonces el 9 se puede dividir por 9, pero no me sirve para el 12 porque aquí va a sobrar. Y el 9 se puede dividir por 3. Entonces el 3 sirve para el 9 y el 3 también me va a servir para el 12. Por lo tanto, yo esta fracción la voy a simplificar por 3. 9 dividido 3 es 3 y 12 dividido 3 es 4. Por lo tanto, la fracción queda convertida en 3 cuartos. Veamos otro ejemplo. Aquí no había otra opción para simplificar que no fuera el 3. No había otro número que sirviera. Veamos este caso. Tenemos la fracción 8/16. Aquí hay varias opciones para simplificar. Yo podría dividir por 2, porque el 2 en el 8 alcanza 4 veces.
podría dividir por 4, porque el 4 en el 8 alcanza dos veces y también alcanza en el 16 justo, ¿no es cierto? Pero la opción que más me conviene aquí es el 8, porque el 8 divide al 8 exactamente y también divide al 16 de manera exacta, porque no, el 8 en el 8 alcanza una y el 8 en el 16 alcanza dos veces. Entonces encontré la fracción un medio. La fracción un medio es irreducible, no se puede simplificar más, lo mismo que tres cuartos acá. Pero este ejercicio, como bien decía yo, se puede simplificar por otros números. Veamos. El mismo ejercicio, 8/16. A lo mejor alguien no encontró el 8 y se le ocurrió el 2. El 2 es una alternativa aquí, porque el 2 en el 8 alcanza 4 veces y el 2 en el 16 alcanza 8 veces. Entonces también se puede simplificar por 2. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Que voy a tener que volver a simplificar esta fracción 4 octavos si es que me piden encontrar la fracción irreducible, la mínima expresión, que también se llama. Pero si me piden encontrar dos fracciones equivalentes, podría haber dividido por 2, porque 8/16 avos es equivalente a 4 octavos. Pero yo quiero seguir simplificando, porque quiero llegar a un medio igual. Entonces acá yo tendría que haber dividido esto ahora simplificado por 4, porque el 4 en el 4 alcanza una vez y el 4 en el 8 alcanza dos veces. Llegó a un medio igual. Pero vamos a suponer que no elegimos el 4 y volvimos a elegir el 2. Entonces vamos a simplificar por 2. 4 dividido 2 es 2 y 8 dividido 2 es 4. Por lo tanto, quedó la fracción 2 cuartos. 2 cuartos se puede volver a simplificar por 2 de nuevo y ahí nos da un medio. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que hay algunas fracciones que tienen más de una opción para ser simplificadas. Aquí podría simplificar por 2, por 4 y por 8. Pero si yo elijo el divisor más grande, voy a terminar más rápido el ejercicio, porque aquí en un solo paso llegué a la fracción irreducible, un medio, y aquí tuve que hacer 3 divisiones para poder llegar a un medio. En ambos casos llegamos a la respuesta, pero repito, si yo elijo el divisor más grande, el número más grande posible, voy a encontrar la respuesta más rápido, la fracción irreducible. ¿Ya? Veamos un tercer ejemplo. Aquí el 12/20 se puede simplificar por 2. Serían 6 décimos. Y esa sería una fracción equivalente. Pero si me piden encontrar la mínima expresión o la irreducible, voy a tener que volver a simplificar el 6 décimo. Aparte del 2, yo me fijo que el 12 y el 20 están también en la tabla del 4. Entonces voy a simplificar por 4. Al simplificar por 4, el 4 en el 12 alcanza 3 veces y el 4 en el 20 5 veces. Y llegué a la fracción 3 quintos, que es la mínima expresión, la fracción irreducible. Entonces, para poder simplificar, yo tengo que conocer muy bien las tablas de multiplicar. Eso es súper importante. Aquí entonces tenemos una serie de ejemplos de la simplificación de fracciones. Vamos ahora a explicar la amplificación de fracciones. Tenemos estos tres ejercicios. Veamos el primero, 3 cuartos. Esta fracción 3 cuartos la tengo que amplificar. Yo podría, para amplificar una fracción, si no tuviera el 15 aquí y me piden amplificar 3 cuartos, yo podría multiplicar por cualquier número que se me ocurra. Por 7, por 8, por 3, el número que sea. Por lo tanto, aquí me están dando un dato para que no multiplique por cualquier número. Me están pidiendo que encuentre una fracción equivalente a 3 cuartos, pero esa fracción equivalente tiene que tener un 15 en el numerador.
Entonces yo tengo que encontrar el denominador. Y para eso voy a amplificar esta fracción. Entonces yo me fijo en el numerador 3. El 3, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para poder amplificarlo a 15? 3 por ¿cuánto me va a dar 15? 3 por 5. Por lo tanto, el 4 también lo voy a amplificar por 5. Entonces la fracción 3 cuartos la tengo que amplificar por 5 para convertirla en 15 veinteavos, porque 4 por 5 es 20. Veamos el otro ejemplo. El 2 tercios lo tenemos que amplificar para convertirlo en una fracción equivalente cuyo numerador sea 14. Lo mismo que el ejercicio anterior. El 2, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para convertirlo en 14? O sea, ¿por cuánto amplifico el 2 para convertirlo en 14? Por 7. Por lo tanto, también voy a tener que amplificar por 7 el 3. 2 por 7, 14. 3 por 7, entonces 21. Y encontré la fracción equivalente a 2 tercios, 14 21. Y en el último ejercicio, ahora me dieron el denominador 48. Esta fracción la tengo que amplificar, pero con la condición de que el denominador de la fracción amplificada tiene que ser 48. Entonces yo me fijo, 6 por cuánto es 48. 6 por cuánto amplifico para que dé 48. 6 por 8. Por lo tanto, el 5 también voy a tener que amplificarlo por 8 y 5 por 8 es 40. Entonces la fracción queda 40, 48 avos. Para comprobar si nuestra fracción equivalente está buena, es correcto el trabajo que hicimos, tenemos una estrategia que se conoce con el nombre de multiplicación cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico el numerador con el denominador de la otra fracción, me tiene que dar el mismo resultado. 3 por 20 es 60. 15 por 4 también es 60. Por lo tanto, como en ambos casos me dio 60, las dos fracciones son equivalentes. Repito, 3 por 20, 60, 15 por 4, 60. Si miramos este ejercicio, si yo multiplico cruzado, 2 por 21 es 42, 14 por 3 también da 42, por lo tanto las dos fracciones son equivalentes. Y en este último ejemplo, 6 por 40 son 240 y 5 por 48 también es 240. Por lo tanto, si no estoy seguro de mi resultado, puedo utilizar la multiplicación cruzada para comprobar si la fracción que encontré es equivalente o no. Bueno, esto es el tema de fracciones equivalentes, lo que es amplificación y simplificación. Les pido que vean bien la presentación del tema en la guía que envío hoy. Ahí está explicado con ejemplos, con dibujos, lo que es amplificación y fracciones equivalentes. Les dejo el video para que lo revisen las veces que sea necesario, para que después de eso, de estudiar la guía y ver el video, puedan desarrollar por sí solos los ejercicios que aparecen en la práctica o aplicación. Bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos muy pronto.